Después de 2 semanas, ya estamos en la tercera semana y por fin estamos empezando con uno de los evangelios. Y las próximas 4 sesiones vamos a estar hablando, o sea, 2 horas cada sesión de los 4 evangelios. Empezamos el día de hoy con Mateo. Y vamos a considerar estos hechos que son esos puntos que normalmente tienen que ver con la introducción especial. El autor, la fecha, la estructura, características especiales, propósito, origen y asuntos hermenéuticos. Y el último punto podríamos pasar todo un curso, pero vamos a acomodar, es un ejemplo de un asunto importante en Mateo. Bien, vamos a empezar con el autor. Y como ustedes ya leyeron en Harrison, hay una tradición muy antigua que dice que Mateo escribió el libro en hebreo. Y esta tradición viene de Papias y otros autores repiten lo que Papias dijo. Papias era obispo en Hierápolis, en Asia Menor, y él escribió como en el primer cuarto del segundo siglo, es decir, 100 a 125, en ese rango. Entonces, bastante temprano. Y hay una mención, creo que Eusebio menciona que Papias había escuchado al apóstol Juan. Entonces, si esta tradición es correcta, Papias era inmediatamente después del último apóstol. Y su obra de 5 libros se llamaba Interpretación de los Dichos, Logias, Oráculos del Señor. Este libro, o estos 5 volúmenes, se perdieron y lo único que tenemos son citas en otros autores. Nos parece que ellos todavía tenían acceso que no tenemos nosotros, desgraciadamente. Eusebio fue el primer historiador de la iglesia y él escribió más o menos en 325 y él tiene algunas citas de Papias y vamos a ver una de las citas. Pues aquí está la cita de Papias en griego y en una traducción muy literal, que dice: Mateo, pues, en el dialecto hebreo, los dichos o la logia compiló y los interpretó según era capaz cada uno. O sea, eso es una traducción muy como casi palabra por palabra. Y esta cita ha sido interpretada de muchas diferentes formas. Y vamos a ver un poco de las diferentes formas. Pero vamos a leer otra vez, porque pueden ver que no es una cita muy clara. Mateo, pues, en el dialecto hebreo. Entonces ahí tenemos que preguntar cuál es el dialecto hebreo. Los dichos o logia compiló. Logia. O sea, esto es el evangelio, es una colección de citas. ¿Qué es? De dichos, ¿no? Y normalmente es interpretado como oráculos, o traducido oráculos. Yo lo traduje en dichos. Y los interpretó. Pues, ¿qué es interpretar? Y aquí es la palabra de donde tenemos hermenéutica. Entonces es el verbo que nosotros conocemos más o menos por hermenéutica. Entonces los interpretó según era capaz cada uno. ¿Cada uno quién? O sea, ¿quiénes eran? Entonces, sí, ¿no? Entonces ahí está el problema. Entonces vamos a ver. La interpretación tradicional es que Mateo escribió su evangelio en arameo primero. Dialecto hebreo, entendiendo esto por arameo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia externa de la existencia de Mateo en arameo. Ningún rasgo. No hay ningún manuscrito temprano de Mateo en hebreo. Y además, arameo, además, hay fuerte evidencia interna de que Mateo es una composición griega, no una traducción. Y ustedes han leído composiciones en castellano y han leído traducciones de otro idioma al castellano. Y ustedes pueden detectar inmediatamente que es una traducción, normalmente. A veces hay traducciones que son tan buenas que no se detectan. Pero el libro de texto que estamos usando, de Harrison, tiene pues evidencia interna de que es una traducción.
porque a veces tiene dichos y dices, pero no se dice así en español, pero en inglés sí se dice así. Entonces, entonces los expertos dicen que no, fue una composición griega. Y también no es completamente segura la identificación de Logia con el Evangelio. Entonces podría ser otra referencia, no es completamente seguro. Algunos, los que postulan fuentes, los críticos de las fuentes, han identificado Logia con diferentes fuentes como Q. Entonces, pues algo proto-evangelio, algo no completamente, o sea, no un evangelio completo, sino algo, pues dichos, aforismos, comentarios que él compiló. Tampoco es claro lo que quiere decir con interpretó, porque nosotros también tenemos una variedad. Pues qué linda interpretación de esa canción, ¿qué queremos decir? O sea, un cantante interpreta una canción, así usamos la palabra. No creo que ellos utilizaran esa palabra de esa forma, pero tenemos un rango de significados. Interpretar también puede ser traducir de un idioma a otro, o puede ser explicar. Y entonces aquí podría referirse a una traducción. Algunos tradujeron de arameo a otros idiomas, o puede decir que cada uno, a lo mejor cada predicador, interpretaba, hacía su exposición así como pudiera, o sea, como podía. Entonces podría ser una explicación. Entonces no es muy claro lo que quiere decir ahí con interpretó. Ahora, el título. Entonces aquí vamos a regresar y tratar de concluir después, pero en cuanto a la cita de Papias, son las dudas que tenemos. Ahora, el título, según Mateo, probablemente estaba en uso para el año 125, pero no sabemos si es original o no. Y de hecho no tenemos ningún manuscrito sin ese título, pero no tenemos manuscritos, o sea, de los más antiguos para Mateo. Entonces, no tenemos evidencia de que haya circulado sin pero tampoco podemos necesariamente concluir que siempre circulaba con este título. Ahora, otra cosa, en punto número 3 aquí, es que ningún evangelista de los 4 declara quién es su autor. O sea, ninguno se identifica. Entonces, no es un problema solamente con Mateo. Es una pregunta para todos los evangelistas. Sin embargo, los evangelios apócrifos frecuentemente identifican a su autor apostólico. Ahora, ¿por qué? Para darle validez. Pero es interesante aquí que los verdaderos no sintieron la necesidad de decir, yo soy. Pero los apócrifos están ahí haciendo alarde de su apostolicidad. Entonces es interesante, irónico quizás. Si Mateo, otro problema aquí, si Mateo dependió de Marcos, es sorprendente, pero no imposible que un testigo ocular haya dependido de uno que no lo era. Entonces este es un problema para algunos, pero no es imposible imaginar que un testigo ocular, Mateo, si es el apóstol Mateo, que pues encontrando Marcos dice, wow, pues qué bien hecho aquí, voy a agregar cosas, voy a hacer más conciso aquí o acá. O sea, no es imposible imaginar, porque yo creo que los que dependen de ese argumento en contra de Mateo están suponiendo un tipo de orgullo apostólico, que yo soy apóstol, ¿cómo es posible que yo copie de alguien que no es? Pero realmente esto no tiene para mí mucho peso. Y además, si Marcos recuerda lo que Pedro le contó, entonces realmente lo de Marcos es apostólico. Bien. Dialecto hebreo. Otra vez, ¿qué quiere decir? Podría referirse al estilo hebreo, posiblemente, y el estilo de Mateo sí es muy hebreo, es muy judío. Aunque, entonces no necesariamente el idioma arameo, pero no es un sentido más natural de esta expresión dialecto hebreo. Probablemente es arameo, pero otros han postulado que podría referirse a
a su estilo, no tanto a su idioma. Bien, es posible que Papias se haya equivocado en la cuestión del original arameo, pero no en la cuestión del autor. Pero aquí es un poco difícil, es decir, vamos a creerlo cuando dice quién es el autor, pero no vamos a creerlo cuando dice en qué idioma lo escribió. Entonces, ¿es confiable o no es confiable el testimonio de Papias? Es posible equivocarte en una cosa y no en otra cosa, pero como si descartamos la idea de un original en arameo, estamos diciendo, no estamos creyendo a Papias al 100. ¿Ven el problema ahí? Porque algunos quieren decir que sí, Mateo lo escribió, pero no en hebreo, o no en arameo. Entonces, pues ahí es un tipo de, es quizás pues una duda en cuanto a lo que Papias dice. Aunque no es imposible equivocarte en una cosa y no en otra. Bien. Ireneo, cerca de 180. Pataino, cerca de 190, según Eusebio, porque no tenemos original de Pataino, tenemos cita en Eusebio. Y Jerónimo, cerca de 400, también afirmaron que el apóstol Mateo fue el autor. Entonces tenemos otras personas que están afirmando lo mismo, aunque algunos dicen, pues estaban cayendo en el mismo, o sea, siguiendo Papias y no es un testimonio independiente. No sabemos, pero aquí tenemos diferentes personas en diferentes partes que están diciendo lo mismo. Bien, hay elementos del Evangelio consistentes con lo que sabemos acerca de Mateo el publicano. Una cosa que no es muy fuerte, pero su uso, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, lo llaman Leví. Aquí se llama Mateo. Entonces esta es la misma persona, pero en Mateo se llama Mateo. Pues no sabemos qué quiere decir, pero puede ser algo como él usando un nombre que él prefería y otros usando su nombre, no sé, hebreo, no sé, pero no es muy fuerte aquí esta evidencia, pero es un detalle interesante. Su interés en números y el arreglo metódico del Evangelio. Esto sí, o sea, era un contador público. Y ustedes a lo mejor conocen a algunos contadores públicos y conocen su personalidad. ¿Cómo son? O sea, son personas exactas. Tienden a ser exactas, les gusta orden, les gusta enumerar cosas. Y así es este Evangelio, según Mateo. Entonces, no hay choque ahí, al contrario, hay concordancia bastante fuerte ahí. También, un detallito, él usó una palabra más precisa. Hay el incidente sobre la paga del impuesto, y en los otros evangelios utilizan la palabra denario, o sea, una moneda es como casi como decir, pagaron con una moneda. Pero Mateo se refiere a exactamente la moneda. Entonces, el nombre exacto de la moneda que se utilizó. Entonces, en lugar de decir pagó con una moneda, es como si Mateo dijera pagó con... Una moneda de 10 pesos. Sí, una moneda de 10 pesos, algo así exacto. O sea, algo muy local, algo muy exacto. Entonces, son detalles, pero pueden... hay concordancia ahí. Bien. Conclusión. No es necesario aceptar que Mateo fue el autor, o haya sido el autor. Pero tampoco hay razón fuerte para rechazar la tradición unánime de la iglesia antigua. Es lo mejor que podemos concluir. O sea, no vamos a quemar a nadie vivo por decir, no creo que sea Mateo el autor. ¿Por qué? Porque el libro mismo no dice. Entonces no podemos insistir en algo que el mismo Evangelio no dice. Sin embargo, realmente no encontramos ninguna razón fuerte por rechazar la tradición unánime desde los récords, los registros más antiguos que tenemos. Entonces, así, la cuestión de autor. Fecha. La cuestión de fecha está relacionada con el problema sinóptico. Si Mateo y Lucas, dependiendo de Marcos, obviamente sus fechas tienen que ser posteriores. Y luego,
Marcos llega a ser que se convierte en el ancla para poner fecha. Entonces luego preguntamos cuándo se escribió Marcos. Hay muchos expertos, eruditos, investigadores que niegan la posibilidad de profecía. Entonces esta es una postura a priori, es una postura anti-sobrenatural, y ellos simplemente dicen, está fuera de nuestra experiencia, entonces no puede haber pasado. Entonces no es una postura muy científica, porque es suponer de antemano que esto no podría haber pasado, pero es la postura de muchos. Entonces lo que hacen ellos es que ellos encuentran profecías cumplidas y ellos dicen que tenía que ser ese dicho después del evento, o si es una profecía que se cumplió, pero la profecía es un poco vaga, dicen que a lo mejor atinó unos días antes, ¿no? O sea, es decir que, no sé, decir aquí en época de lluvia que va a llover mañana, pues felicidades, ¿no? O sea, esto no es muy difícil, o sea, tienen esa idea, o sea, sobre todo cuando, en cuanto a la caída de Jerusalén, en 70 después de Cristo. Esto es algo que Cristo profetizó en Marcos 13, en Mateo 25, y con lujo de detalle, pero menos detalle en Marcos. Entonces estos eruditos dicen que, pues, estaba viendo Marcos lo que iba a pasar y poco antes él dijo que esto iba a pasar, porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar, entonces no realmente es profecía predictiva. Entonces ellos dicen que Marcos tenía que estar escrito muy cerca de 70, o un poco antes o después. Y eso luego pone a los otros evangelistas después. Entonces si Marcos en 70, más o menos, luego esto pone a Mateo 80 a 100 en ese rango. No podemos fecharlo más tarde porque el Didaque y Ignacio también citaron a Mateo, y estos son a principios del segundo siglo. Entonces la ventana de oportunidad, digamos, es después de 70 y antes de 100 más o menos, según estos investigadores con esas presuposiciones. Pero estas fechas tardías probablemente descartarían a Mateo como el autor. O sea, es posible que él haya vivido hasta 80, 90, 100, posible. Y es lo que pensamos acerca de Juan, que probablemente vivió hasta finales del primer siglo, pero habría sido bastante viejito, ¿no? Porque en los años 30, Mateo ya tenía un puesto de adulto, cobrador de impuestos. Entonces, o sea, habría sido muy, muy viejo, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las dificultades. Pero, ¿saben qué? Creo que me cayó una lástima, diapositiva, ¿eh? Wow. Porque aquí tengo punto número 1 y no hay punto número 2. Bien. Lo que yo tenía en la otra, que desapareció, era una crítica de los críticos. Porque esta presuposición, como digo, no es necesaria. Si admitimos la posibilidad de que Jesucristo predecía el futuro, ya desaparece la necesidad de fechar a Marcos ahí por el año 70. Entonces, estamos aquí hablando de presuposición más que investigación. O sea, no es investigación neutral, más bien es una presuposición de los investigadores. Entonces, si nosotros creemos, como yo creo, que Cristo fácilmente podría haber predecido o predicho antes, 30, 40 años antes del evento, entonces ya desaparece la necesidad de posfechar Marcos y luego hacer aún más antiguos los otros evangelios. Entonces, fechas realmente no podemos concluir con exactitud.
porque no tenemos evidencia concreta, pero tampoco hay necesidad de ponerlo al finales del siglo primero. Bien, lamento que yo borré, no sé por qué, pero si pasó con 5 volúmenes de Papias, pues fácilmente. Pasar aquí una Sí, no, una diapositiva puede desaparecer muy fácilmente, ¿no? Bien, ok. Bien, vamos a hablar de la estructura. La estructura, y yo copié aquí, cosa que yo prohibí de ustedes, que copiara un bosquejo, pero yo copié el bosquejo de Guthrie en la introducción al Nuevo Testamento de Guthrie, y la narración o la narrativa de la infancia, preparación para el ministerio, 1 y 2, 3 y 4, ministerio en Galilea, capítulo 4, y luego primera sección discursiva, Sermón del Monte, 5 al 7. Luego narrativa, 8 al 10, segunda sección discursiva, que su enfoque era misión, 9 y 10. Narrativo otra vez, 11 y 12. Tercera sección discursiva, parábolas del reino, en el 13. Y luego narrativa, entonces aquí tenemos discursiva y luego ahora otra vez narrativa, 13 al 17. Y luego cuarta sección discursiva, dichos varios. Y luego narrativa sobre el periodo en Judea, 19 al 22. Luego quinta sección discursiva sobre la escatología. Y luego narrativa sobre la muerte y resurrección de Cristo. Entonces podemos ver aquí una mente metódica, una organización que es narración, luego discusión en sentido de dichos y enseñanza de Cristo, y se alterna. Y si uniéramos, aquí tiene 13 puntos, pero podríamos, y me gustaría, para ilustrar, podríamos unir puntos 1, 2 y 3, y aquí tendríamos narración de principios, ¿no? Tenemos infancia, preparación y su primer ministerio en Galilea, que son 3 puntos distintos, pero si quisiéramos unir en primera parte narrativa, luego tendríamos un bosquejo de 10 puntos, que sería narrativa discursiva, narrativa discursiva, narrativa discursiva. Entonces sería un bosquejo bastante sencillo, 5 de cada uno, 10 puntos en total. Y entonces aquí podemos ver lo más básico de la estructura de Mateo, que es realmente una maravilla de redacción, o sea, es una estructura muy metódica, una estructura muy interesante, que te mantiene la atención, y así es a muy grandes rasgos la estructura que encontró Guthrie. Ahora la pregunta, ustedes hicieron esta misma tarea, y espero que yo recibí algunas cuantas hojas aquí, entonces espero tener todas aquí hoy, porque si no, pues ya no vale la pena, ¿no? Porque ya les dije lo que pienso de esto. Pero ¿cómo se comparan los bosquejos que ustedes hicieron con esto de Guthrie? ¿Qué encontraron ustedes? Más o menos, ¿en qué sentido? ¿Qué encontraron? La alternancia que hay entre los discursos y luego algo práctico con pequeñas lecciones y cómo se va llevando este ciclo. Muy bien, entonces tú viste esto, sí. O sea, detectaste esa estructura, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué encontraron? Sí. Bueno, yo por desgracia no alcancé a terminar pues, de hacer mi resumen de todo, pero a lo poco que yo alcancé a leer, yo encuentro quizá que la diferencia pues, que hay entre la narrativa y cuando empieza ya a hablar, por ejemplo, del Sermón de la Montaña, encuentro que posiblemente sean diferentes las fuentes. O sea, primero empieza hablando pues, sobre el árbol genealógico pues, de Jesús y sobre su nacimiento y eso, y lo hace de una manera muy escueta, pues, muy hechos, no... Como que si la fuente de la que tomó Mateo, pues esto fue una fuente oral, muy vaga, pues muy simple. Y cuando empieza a hablar, por ejemplo, del Sermón de la Montaña, a mí me parece que es como una fuente escrita, de donde toma pues de donde empieza a hacer pues sus escritos, lo toma, se me figura de una fuente escrita, no tanto de una fuente oral como lo hace. Entonces yo pensaría que
que más bien es por distintas las fuentes, pues como va cambiando su manera de redactar el Evangelio, es la percepción pues, que yo tengo. Pues es interesante porque de ahí, de ese tipo de percepción nació la crítica de las fuentes, o sea, porque algunos, igual que tú, detectaron que esto parece como tradición oral, esto parece como algo ya escrito que él estaba utilizando. Puede ser, o sea, estas conclusiones, como ya vimos hace 8 días, es difícil o imposible llegar a conclusiones ciertas, pero es muy interesante y es muy importante como detectar que aquí lo hace más conciso y aquí se tranquiliza, digamos, y se extiende y con mucho más detalle. Entonces es muy interesante esa observación, porque a veces Mateo, donde parece que depende de Marcos, es más conciso. Pues parece que él ha tomado información y lo ha hecho más conciso. ¿Para qué? Para tener espacio, para extenderse en otros puntos. Entonces esta observación es muy interesante y nace de una atención muy cuidadosa al texto y lo que está pasando en el texto. Entonces muy bien. Sí. Sí. Anteriormente yo he visto un análisis de cerca del libro de Mateo, donde no recuerdo si es en base, no sé si la desarrolló Matthew Henry o viene de esta Biblia Thompson, de que se basó mucho en cuanto a los 5 sermones de Jesús, como el Pentateuco, como haciéndolo como una estructura. Dice, se supone que pudo haberse basado en el Pentateuco con el desglose de los 5 predicaciones de Jesús. Y claro, así como Moisés fue fundamental, acá lo hizo con Cristo. Entonces, a mí sí me costó un poco de trabajo, como diciendo, ya tengo ese análisis anteriormente clavado en mi mente, el desarrollar, no quise, como diciendo, crear un concepto de alguien que ya lo había hecho, no crear mi propio juicio. Sí. En cuanto al desglose del libro, pero me pareció muy interesante de que esta suposición, ¿no? De que se pudo haber basado en Moisés, en el Pentateuco. Sí, y vamos a ver comparación que Mateo hace entre Moisés y Jesús en los primeros capítulos, y ha habido esa suposición, y el problema con esa suposición es que cuando tratas de llegar más allá de la correspondencia entre 5 y 5, sí, es muy difícil. O sea, es muy difícil y más bien ha sido imposible demostrar que la primera sección discursiva se parece a Génesis y la segunda sección a Éxodo y la tercera, esto nadie ha podido demostrar. Entonces, realmente estamos quedando nada más con 5 y 5, que no es evidencia muy fuerte para mí. Pero es una teoría que sí está, puede haber algo ahí porque hay mucha alusión a Moisés en los primeros capítulos sobre todo. Sí, sí. Harrison dice aquí que ese argumento pues es medio raro porque los judíos nunca consideraban de forma separada cada uno de los libros, siempre lo consideraban como uno, o sea, la ley de Moisés, pero lo consideraban como 5 libros separados, o sea que se les hace raro a los críticos o los eruditos que alguien hubiera podido separar algo que siempre en su mente, sobre todo como judío, era una unidad. Sí. Es buen punto, gracias Isaí. Sí, menciona esto Harrison. Ajá. A mí me gustó mucho la situación que Mateo entra con la genealogía, o sea, con el principio de Jesús, pero también mi visión fue de que el libro de Mateo pues expresa su estrategia de su campaña de Jesús. Empieza cerca de donde él vivía, que la historia nos muestra que era un cruce de comercio internacional. Había en Galilea había mucha actividad de otros países, de otras regiones, y luego ya se va a Judea, donde está el centro ceremonial religioso de los judíos, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ver ese aspecto de su estrategia. Empezó cerca de donde él vivía y luego baja, o sea, Capernaum, donde era su base, y luego ya baja a Judea, donde culmina su ministerio.
Bien, entonces otra observación del bosquejo, que eso hay un movimiento geográfico de Galilea hacia la culminación en Jerusalén. Yo lo que pensé a la hora de estar leyendo este artículo es que me imaginé a la iglesia oyendo, primero cómo oían el Antiguo Testamento, el Torah, cómo lo oían, era nada más leerlo y oírlo, nada más, no había predicación ni nada. Y después con el Nuevo Testamento hace lo mismo, hace un escrito que se leía en la iglesia, lo más que se podía, dice en la historia, que se ponían a leer y era pues oír nada más, no había análisis, supongo. Y es la forma en que está escrito, como que primero te anima, te oye, y después le baja un poquito, y después vuelve a subir y te vuelve a regañar y vuelve a bajar, como que era un ciclo, ¿no?, constante a la hora de leer. No sé si se ponían a leer desde el principio al final a la hora que se reunían, o lo leían por partes, ¿no? Pero es interesante ver que te va tomando atención y como que te relaja, y te pasa lo mismo ahorita. Si ahorita te pones a hablar media hora, llega un momento en que te cansas y ya no oyes nada, ¿no? Pero si va dándole círculos, como que sube y baja, como que te va teniendo atento, ¿no? Bien, entonces retóricamente es una maravilla Mateo. Y creo que menciono después que Mateo era el evangelio más popular en el contexto litúrgico, precisamente por lo que tú observaste, que se presta a una lectura pública, porque tiene su ritmo que te ayuda mucho a mantener la atención, y también por ser conciso en su relación. Muy bien, muy buena observación, Isaí. Me doy cuenta que el bosquejo fue mucho más histórico que una división narrativa o de dichos, etcétera, ¿no? Fue más histórico, y hasta ahorita pues, me cae el 20 de que mezclé un evento histórico y luego ahí adentro los puntos, también la narrativa, no, los dichos. Puse de cuenta ministerio en Galilea, y luego puse lo que sucedió, aún incluyendo las enseñanzas, ¿no? Entonces me hubiera gustado hacerlo un poquito más así, esa división, pero mezclé lo histórico con otro, ¿no? Pero no hay problema, o sea, de Guthrie es algo muy general, y creo que Harrelson tiene algo de 3 puntos, que es aún más general. Entonces, ninguno de estos bosquejos es infalible, más bien es nuestra observación. Alguien podría hacer un bosquejo de 2 puntos, Galilea y Judea, podría ser. Entonces, ninguno de estos es infalible, es más bien refleja lo que estamos observando al leer. O sea, alguien podría hacer un bosquejo con énfasis en el ciclo, o sea, lo retórico, y el flujo de la combinación. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero es interesante comparar las observaciones. Era la idea de esta tarea, era leer con atención, y ustedes observaron diferentes cosas poniendo atención otra vez a este libro, que muchos han leído muchas veces, pero era como de un jalón leer todo y ver la estructura general. Muy bien. Ahora, características especiales. Conciso, cosa que ya mencionamos. A pesar de ser más largo que Marcos, sus narrativas son más concisas, probablemente para poder incluir más material discursivo, porque las diferencias entre Marcos y Mateo no es tanto en lo narrativo, es en lo discursivo. Hay más discurso en Mateo que no está en Marcos. Por ejemplo, Marcos narra en la conversación sobre el incidente de la muerte de Juan el Bautista. Si comparas Marcos 9, 14 al 29 con Mateo 14, 3 a 12, encuentras que la conversación casi se quita, porque en Marcos es ¿qué quieres, hija? Hasta la mitad de mi reino. Entonces, mamá, ¿qué hago? Pues la cabeza de Juan el Bautista. Regresa, la cabeza de Juan el Bautista. Y luego, pues, triste el rey. Entonces, hay detalles ahí y la conversación original está ahí. Y si ves Mateo, se quita casi todo. Hay una sola cita. Nada de la conversación, poco de la conversación, una sola cita. Y luego al grano. Entonces, ahí se ve que Marcos, o más bien Mateo, más conciso en lo narrativo.
Entonces como ya acabamos de mencionar y lo que Guillermo observó muy interesante, puede explicar su popularidad en contextos litúrgicos. Porque la verdad, si estás escuchando algo leído y hay mucho detalle, es difícil prestar atención. Aunque ellos tenían más capacidad de prestar atención que nosotros, supongo. Pero puede explicar esto, entonces conciso. Interés mesiánico. Incluyó muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Observaron eso? Leyendo. Que cada rato citas del Antiguo Testamento, las cuales él las aplicaba a Jesús. Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por, etc. La mayoría de las citas son de la Septuaginta y caben naturalmente en el flujo de la narrativa. Otras citas son traducciones del hebreo que él introduce con una fórmula para que se cumpliera. Entonces hay dos tipos de citas, algunas de la Septuaginta y otras que parece que son sus traducciones originales. Mateo consideró que muchos textos son mesiánicos que no eran considerados mesiánicos por los intérpretes judíos. Así que Mateo nos da pistas para entender la hermenéutica cristocéntrica del Nuevo Testamento. Entonces es un libro importante para estudiar, para entender cómo es la hermenéutica del Nuevo Testamento, la cristología. Ahora, otra característica, particularismo y universalismo. Ningún evangelio enfatiza como Mateo la naturaleza judía del ministerio de Jesús y la fe cristiana. Varios ejemplos. Empieza con una genealogía que inicia con David y Abraham. Y aquí, judío desde el principio. Y en ese sentido es muy buen puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque es un sabor muy judío, empieza con David y Abraham. Menciona costumbres judías sin explicarlas, como si todo el mundo entendiera a qué se refiere. También Jesús afirmó que fue enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ahí enfático, solamente ellos. Afirma la validez y la permanencia de la ley de Moisés. Pues el Sermón del Monte, nada va a pasar hasta que el mundo puede pasar, pero de la ley permanente va a seguir. Afirma tradiciones como pagar el impuesto del templo, ayunar, observar el día sabático, dar ofrendas, cosas muy judías. Afirma la autoridad de los maestros de la ley, critica su comportamiento, pero dice, no, pues ellos están en sede de Moisés, pues hay que escucharlos y hay que obedecerlos. O sea, afirma la autoridad ahí de los maestros judíos. Y enfatiza mucho el título Hijo de David. Al mismo tiempo, enfatiza el enfoque universal del Evangelio. Los magos gentiles buscaron y adoraron al infante Jesús. Ahí en el segundo capítulo, las naciones ya están llegando para adorar a Jesús. La familia de Jesús se hospedó en tierra extranjera, en Egipto. La gran comisión incluye todas las naciones. La parábola de los labradores malvados predice que los judíos serían suplantados por un pueblo que produzca frutos del reino. Entonces aquí son dos énfasis en un poco de tensión, solo a las ovejas perdidas de Israel, a todas las naciones. Pero no hay contradicción aquí, porque lo que Mateo entiende es que Jesús era la realización de las aspiraciones mayores de Israel. No es borrón y cuenta nueva, es más bien, esto era el propósito desde el principio de Israel, ser una luz para las naciones. Ya está realizándose en Jesús. Entonces no es contradicción, por eso los dos elementos pueden existir juntos, porque se compaginan. Pues Israel debía hacer o ser
para todas las naciones. Ya así va a ser en Jesús. Pero ahí lo que yo entendí es de que gracias al rechazo de su pueblo, nosotros pudimos gozar de ese fruto, los gentiles, ¿no? Porque lo rechazaron. Sí, lo rechazaron, y es lo que indica ahí la parábola de los labradores malvados, que ellos no cuidaron, no pagaron de los frutos. Entonces va a haber pues otro pueblo que realmente dará frutos. Sin embargo, no debemos, como los dispensacionalistas, no debemos suponer que esto haya sido como plan nuevo. Era para Israel, no funcionó, ya vamos a las naciones. No, al contrario, era siempre desde el Antiguo Testamento. Israel debía haber sido luz para las naciones, y ahora está siendo luz para las naciones, pero pues voy a posponer un poquito hasta la segunda hora para hablar un poco de cómo es esta relación entre Israel y Jesús. Yo además tengo una duda a la hora de estar leyendo este artículo, que nunca se hace mención a las cartas de Pablo, y Pablo es el primero que empieza a dar la imagen de Cristo a las naciones. Yo no sé si esta parte del Evangelio está influenciada por esa parte de Pablo antes, porque las cartas de Pablo son antes. Sí, puede ser. Incluso estas iglesias pues ya pueden haber sido fundadas por Pablo, ¿no? Probablemente no. Vamos a ver origen al rato, o más bien en la segunda hora vamos a hablar de origen. Las cartas de Pablo principalmente se dirigían a las iglesias occidentales, Asia Menor, Grecia. Esas nuevas iglesias, ¿no? Sí, exacto. Y aunque haya escrito algunas cartas antes de Mateo, no se ve mucha influencia ahí. No se ve nada de influencia. No, nada de influencia. Pero aquí podemos ver que tanto los evangelios como las cartas de Pablo están llegando a lo mismo. A lo mejor más o menos independiente, pero es el mismo Antiguo Testamento que están entendiendo cristológicamente, y están entendiendo el rol de Israel cristológicamente, cosa que vamos a hablar más en la segunda hora. Pero el error o la falla de Israel como abre más oportunidad, podemos decir, para las naciones, pero lástima, porque debería haber llegado en forma positiva, no forma negativa. O sea, Israel debería haber jugado un papel positivo para alcanzar las naciones, pero todavía llegamos a las naciones, pero por medio de la falla de Israel, desgraciadamente. Bien. Pero ahí el asunto que sería importante enfatizar es como tú dices, ¿no? De que no es un plan de contingencia, o sea, Israel con falla o sin falla era para las naciones Cristo, ¿no? Entonces no depender de la falla de Israel, o sea, no como pensar que Mateo y Romanos principalmente están hablando de ese tema, o sea, que están hablando como si qué bueno que falló Israel, porque si no nos fuéramos cristianos, o sea, no verlo así, ¿no? Sí, y Pablo lo dice en Romanos 11, dice, si su rechazo es bendición para las naciones, imagínense su inclusión, mucho mejor. Entonces, ¿es a las naciones o a las naciones? Y Pablo triste porque temporalmente hay ese rechazo. Pero dice que no, su inclusión mucho mejor para las naciones, porque esto era el plan desde el principio. Así es. Muy bien. Otro elemento especial, característica especial, es lo eclesiástico. Es el único evangelio que menciona la iglesia, y Cristo menciona la iglesia, la eclesía, 2 veces. Primero en 16:18, y ahí es la famosa declaración a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Inmediatamente después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y aquí en este texto
hizo a Pedro el confesor la piedra de la iglesia. Y luego en el libro de Hechos encontramos que Pedro sí, o sea, tuvo el privilegio de predicar a los judíos en el día de Pentecostés, tuvo el privilegio de predicar a los gentiles primero en la casa de Cornelio. Entonces así Pedro, fundacional para la iglesia, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Y este texto es muy controvertido porque de ahí nace la idea de que Pedro era el primero de los apóstoles y de ahí toda la estructura de la Iglesia Católica Romana con el Papa como el vicario de Pedro, etc., ¿no? Pero el texto mismo merece mucho estudio, obviamente ya ha habido muchos estudios sobre este texto de diferentes lados, pero yo pongo aquí, enfatizo que hizo a Pedro el confesor. A lo mejor debemos poner guiones, Pedro el confesor. ¿Por qué? Porque inmediatamente Jesús le dice que Satanás. ¿Por qué? Porque estaba negando el plan de Cristo para dar su vida. O sea, Cristo luego revela que va a ser rechazado y Pedro dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y dice, detrás Satanás. Entonces, Pedro el confesor, no Pedro el negador, que es cabeza, o no cabeza, pero piedra. Cristo es la cabeza, que es Pedro como piedra de la iglesia. Pero luego se expande en 18. Ahí Cristo dio autoridad a toda la iglesia. Lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo. Entonces, autoridad a toda la iglesia, aunque sean 2 o 3 reunidos. Dice, 2 o 3 de ustedes reunidos, estoy ahí en medio de ustedes. Entonces aquí expande a incluir a toda la iglesia. Pero son las únicas 2 menciones en todos los evangelios de la palabra iglesia. También la Gran Comisión describe la misión de la iglesia, hacer discípulos, bautizando e instruyendo. No menciona la iglesia, pero podemos ver aquí que es un programa para la iglesia, es el programa para la misión de la iglesia, que deben hacer 2 cosas. Pues una cosa, hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizando, o sea, es el inicio, ganándolos, bautizándolos, y luego instruyéndolos en todo lo que Cristo ha hecho. Y aquí en nuestra Confesión de Fe de Westminster declara que la misión de la iglesia es reunir y perfeccionar a los santos. Y es muy buen resumen. Reunir es ganar y bautizar. Perfeccionar es instruir en todo lo que Cristo nos ha dicho. Pues ahí son elementos eclesiásticos. Elementos escatológicos. El discurso escatológico en Mateo 24 es más largo que las versiones paralelas en Marcos y Lucas. Además, solo en Mateo incluye algunas parábolas y elementos y conclusiones de parábolas que tienen un enfoque escatológico. Por ejemplo, su explicación de la parábola de la mala hierba. Entonces es un enfoque escatológico. Explícanos qué quiere decir con esta mala hierba, o sea, la siembra y luego junto con la siembra esta mala que un enemigo ha plantado allá. Entonces maleza entre cosecha. Y él dice, no hay que arrancar ahora, hay que esperar hasta el fin. Y luego en la cosecha, al fin de los siglos, luego se separará. Entonces es un enfoque escatológico. Las 10 vírgenes, es una parábola solamente en Mateo. 10 vírgenes ahí esperando la llegada del amo. Y esperando porque él se ha ido y va a regresar. Y están ahí esperando. Y luego llega. Y hay 5 preparadas y 5 no preparadas, ¿no? ¿Así es? ¿Son 5 y 5? Sí, ¿no? Bien. La parábola de los talentos, que también tiene Lucas. Lucas tiene parábola de talentos. Sin embargo, si examinamos la parábola de los talentos en Mateo y en Lucas, encontramos que el énfasis en Mateo es escatológico. Es qué pasa cuando regrese para pedir cuentas. No es simplemente usen lo que tengan porque tienen responsabilidad de hacerlo. No, es usen lo que tengan porque se fue y regresa y va a llamarles a cuenta. Hay mucho énfasis en eso. Y luego la parábola de las ovejas y las cabras también.
cuando el Hijo del Hombre llega y las naciones vienen delante de él, va a separarlos, cabras y ovejas. Es muy escatológico. Bien, arreglo en grupos de números, sobre todo grupos de 3. Hemos visto 5 y hay otros elementos de 5, pero hay muchos de 3. 3 divisiones de la genealogía, 3 tentaciones, 3 actos de justicia, 3 prohibiciones y 3 mandatos. Ahí es el capítulo 6 y el capítulo 7 del Sermón del Monte. Entonces, primero 3 actos de justicia, que es como orar, ayunar y dar ofrenda, ¿no? Y luego 3 prohibiciones, que son, pues tendría que ver, pero no preocuparse, no me acuerdo cuáles son, cómo es el orden allá. Pues vamos a ver, ¿no? 3 prohibiciones en... No servirá a los señores, no se angustien, Ajá. y no juzguen, ¿no? Ah, perfecto, no busquen, no se afanen, y ¿qué es? No servir. No sirvan a los señores, sí. No servir a los señores. Y luego hay 3 mandatos en el capítulo 7, 7 al 20, ahí los tienes. Busquen el reino, Ajá. entren por la puerta angosta, y cuídense de los falsos profetas. Muy bien, ahí está. Muy bien. Entonces son 3. Entonces 3, 3, 3. Y luego Mateo 25, 3 parábolas. La maldición sobre las ciudades son 3 ciudades, 3 oraciones, 3 negaciones. Algunos de los otros evangelios tienen algunos de estos puntos también. Entonces no todos son únicos en Mateo, pero algunos sí. Bien. Adelante. Pero bueno, de fondo, ¿tiene algún significado el 3? Pues el uso de que utilice 3, ¿tiene algún fondo? Puede ser, se puede decir que es nomás coincidencia, o sea, ¿tiene algún fondo eso? Pues algunos, obviamente, como cristianos, algunos quieren comparar 3 con qué? Con la Trinidad, ¿no? Pero es realmente, es como comparar 5 secciones a los 5 libros de Moisés, ¿no? Entonces, es a lo mejor una simplemente casualidad, 3 personas de la Trinidad y 3 mucho a través de Mateo. Sin embargo, yo lo atribuiría más bien a la mentalidad de de Mateo, de contador, y también su aprecio por el flujo retórico, porque hasta la fecha 3 es un muy buen número para un discurso. Si yo me paro y digo, tengo 8 puntos que quiero compartirles el día de hoy, ¿no? Pero 3 dices, ok, yo puedo con 3, punto 1, punto 2, punto 3. Y luego, a lo mejor, el Sermón del Monte, ahí 6 y 7 son 3, 3 y 3. Son 9, entonces son muchos puntos, pero en una forma digerible. Entonces, yo diría más que nada, pues significado del número 3, no, yo diría más que nada utilidad del número 3 retóricamente y pues organizacionalmente. Es una buena forma de organizar el material, así lo veo yo. Buena pregunta. Vamos a descansar y regresar para seguir hablando de Mateo.